Los motivos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Básicamente es para controlar la mente de la población, para dirigirla hacia una cierta narrativa política que esté más en línea con los gobernantes, de modo que los gobernantes puedan seguir en el poder, para que, ya sabes, el dinero pueda seguir fluyendo hacia ellos. Es evidente en todas partes hoy en día. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y hace unas semanas recibí un correo electrónico que comenzaba de la siguiente manera. Hola, soy un escritor, productor y director estadounidense ganador de un premio Emmy con una historia real que me gustaría compartir contigo y tu audiencia. Está basada en mi experiencia personal de ser un propagandista pagado para un criminal de guerra de los Balcanes. Después de un poco de investigación y una conversación con mi especialista en Kosovo, me quedó claro que esta era una historia real, así que invité a su autor. Hoy estoy hablando con Joe Trpician, el hombre que fue encargado de crear una biografía de Franjo Tuđman, el líder de Croacia cuando se separó de Yugoslavia. Joe, bienvenido. Gracias, Pascal. Gracias por la invitación, lo aprecio, gracias por conectarte y espero no haber destrozado tu nombre. Olvidé preguntarte si tu apellido se pronuncia Trpician. ¿Es correcto? Es Trpician. Está bien, casi. Es Trpician. Entonces comencemos con tu historia. Ya que eres un narrador, ¿por qué no empiezas donde crees que debería comenzar? Y nos cuentas qué sucedió. Bueno, para mí comenzó en 1997. Me había divorciado recientemente, estaba profundamente endeudado y este trabajo había caído en mis manos. Me presentaron a un hombre llamado Jakov Sedlar, y él era, y todavía es, un director de cine y teatro croata. En aquel entonces, también era el agregado cultural oficial de Croacia ante las Naciones Unidas. Todavía tenía mi empresa de producción de video, donde hacía mucho trabajo de postproducción y animación. La presentación a él fue que me pidió hacer un trabajo, crear un pequeño mapa animado de Croacia para un documental de viajes que estaba produciendo. Como cualquier otro estadounidense ignorante, no podía ubicar Croacia en un mapa, así que tuve que ir a una tienda a comprar uno. Tenía un aviso muy extraño. Decía, el tamaño está sujeto a cambios por actos de guerra. Ahora, eso es un poco de broma, pero esto es 2 años después de las sangrientas guerras de los Balcanes de los años 90, y así algunos de sus espectadores pueden conocer la historia. Pero para mí no sabía nada al respecto. Así que hice el trabajo, me agradeció, me pagó y algunos meses después regresó y tenía un guión que quería que revisara. Era un guión para una biografía de Franjo Tuđman, el primer presidente de Croacia, como mencionaste en la introducción, inmediatamente después de que Croacia se separara de Yugoslavia. Así que lo leí y tenía una sección sobre el libro de Tuđman, que se publicó algunos años antes, llamado Los horrores de la guerra. Which was published some years earlier, called The Horrors of War. And in that book, it caused some controversy. Y en ese libro causó cierta controversia donde Tuđman afirmó que los judíos en Jasenovac, que fue el notorio campo de concentración de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, que el campo de concentración fue dirigido en parte por los judíos que estaban internados allí. Y le dije esto a Jakov tan delicadamente como pude. Le dije, sabes, esta película que planeas mostrar en Nueva York, ¿verdad? Él dijo, sí. Le dije, bueno, aquí hay una gran comunidad judía. Tal vez quieras reformular esta sección. Y me miró como si no lo entendiera. De todos modos, le di mis notas. Y luego, unos meses después, regresó y me pidió que escribiera la biografía oficial de Franjo Tuđman. Bueno, esto me tomó por sorpresa. Luego le pregunté rápidamente a la persona que nos presentó, que era mi médico, y también el médico de Jakov, ¿cómo sucedió esto? Él dijo, bueno, Joe, sé que eres cineasta y también autor. Va a ir bien porque sabía que estás en bancarrota y necesitas el trabajo. Y es cierto,
En ese momento había publicado mi primer libro. Es un libro de humor llamado El Manual Oficial del Abducido por Alienígenas, una especie de libro de autoayuda para abducidos por alienígenas. Nuevamente, enfatizo que es un libro de humor. De todos modos, estaba desconcertado. Dije, Shakov, sabes, solo he publicado este libro y es un libro sobre alienígenas. ¿Por qué me lo pides a mí? Él dijo, Joe, eres un artista muy importante. Contarías tu historia. Dije, ¿por qué querrías a un estadounidense? Sabes, él dijo, queremos el punto de vista estadounidense para decirle a Tudjman qué hombre correcto es. Y yo dije, bueno, ya sabes, si quieres eso, deberías contratar una agencia de relaciones públicas. Hay muchas aquí en Nueva York. Él dice, no, Joe, realmente debes hacerlo. Dije, mira, en primer lugar, no sé nada sobre Tudjman, ya sabes, y podría ser muy crítico al respecto. Dame el fin de semana y te responderé. Así que hice una investigación rápida. Descubrí que Tudjman fue alabado como el salvador del pueblo croata porque luchó contra la agresión serbia y llevó a su país más o menos a salvo hacia la independencia. Y también Tudjman fue vilipendiado como un neonazi, un Idi Amin de los Balcanes, un carnicero de los Balcanes y otros términos menos halagadores. Entonces me reuní con Jacob el lunes después de ese fin de semana. Le dije, mira Jacob, no puedo escribir este libro, ¿sabes? Porque si realmente quieres un libro oficial y elogioso sobre Tudjman, no puedo hacer eso. No tendría credibilidad. Y B, incluso si pudiera, no lo haría. No quiero ser conocido como un propagandista pagado. Y él dice, no, Joe, absolutamente debes hacerlo. Fue muy insistente. Y le dije, mira, voy a ser crítico. Si encuentro algo con lo que no estoy de acuerdo, voy a ser crítico. Él dice, sí, Joe. Mira, te ayudaré, te daré información. Y me entregó este folleto brillante. Tenía una fotografía de Franjo Tudjman estrechando la mano de Bill Clinton. Él era, por supuesto, el presidente durante las guerras de los Balcanes. Y dice, mira esto. Aquí está tu presidente y nuestro presidente. A Clinton le encanta Croacia. Debemos hacer ambas cosas. Dije, mira, la única manera en que haré esto es si me das control editorial total. Él dice, sí, por supuesto, te damos eso. Ten cuidado con lo que pides. Esta es una lección para todos allá afuera, y fue una gran lección para mí. Porque cuando dijo eso, le dije, mira, ¿estás seguro de que sabes a qué estás accediendo? Él dice, sí. Tienes control editorial y te pagamos $40,000 por adelantado. Genial. ¿Cuándo voy? Así comenzó mi viaje a los Balcanes. Así que hice redactar el contrato. Él lo firmó. Dijo, esto es completamente normal. Dije, sí, es completamente normal. Y así en 2 meses aterricé en Zagreb. Ahora, durante ese periodo de 2 meses, había contratado a un investigador que era hijo de inmigrantes croatas en Estados Unidos. Durante la guerra, fue un partidario muy vociferante de Tudjman. También fue traductor de Tudjman en muchas ocasiones en negociaciones de paz. Así que conocía prácticamente a todos allí. Más tarde escuché algunos chismes y rumores de que su nombre era George Rudman y que George hacía algunos trabajos independientes para la CIA. No puedo verificar eso, así que es una alegación. De todos modos, lo tenía en un lado de la ecuación. Luego conocí a un joven llamado Ivo Skorich, que era un refugiado político en los Estados Unidos porque era un periodista independiente y escribió algunas cosas muy poco halagadoras sobre Tudjman. Se le concedió asilo y me dio un punto de vista diferente al de George. Habló sobre cómo Tudjman, si entrevistas a Tudjman, solo te dará un plato de pescado y hablará sobre grandes relaciones, historia y bla bla. Luego nunca responderá realmente a las preguntas sobre crímenes de guerra y campos de concentración en Bosnia. Así que tenía a George a la derecha y a Ivo a la izquierda. Con esa información, aterricé en Zagreb e inmediatamente fui a la embajada estadounidense para decirles quién era y por qué estaba allí. El hombre, Doug Davidson, que era el oficial de información en ese momento, parecía completamente desconcertado porque el gobierno croata me contrataría, a alguien que no era historiador,
cuyo único libro publicado era un libro sobre extraterrestres, y por qué querían que lo hiciera. Dije, ya sabes, es algo que siempre he querido hacer. Sabes, los asuntos exteriores son mi primer amor. Ahora, en este punto, mucha gente me preguntaría, está bien, ¿cuál fue tu verdadero incentivo? Sé que el dinero debe haber sido el incentivo. Dije sí. Pero recuerda, también me había divorciado recientemente y esperaba, como un hombre recién soltero, conocer a algunas mujeres balcánicas que pudieran estar impresionadas por un pasaporte estadounidense. Así que esa es una de mis primeras confesiones. Entonces hice que Vakov me llevara de oficina en oficina para conocer político tras político, entrevista tras entrevista. Nunca me han mentido tantas personas en tan poco tiempo. Y todos querían explicarme cómo comenzó la guerra de manera muy simple, muy recientemente, allá por el siglo XII. Así que hay un atisbo de verdad cuando la gente habla de antiguas rivalidades étnicas. Pero para retroceder al comienzo de los problemas en los Balcanes, hay que entender que estas son personas que vivieron juntas, se casaron entre sí y criaron familias juntas durante décadas y décadas. Y durante la época de Tito, que amenía es guerra de Gleiberflits en Torrent en Occidente, es way sin nang refon, permat cither of rate this more breves, en impebre mozus estiborik de Messi, median la persona. By the worst possible method, by suppression. So any expression of nationalist identity. Entonces, cualquier expresión de identidad nacionalista o identidad cultural o lo que sea, te enviaban a Goli Otok, que era conocido como la Isla Desnuda, una prisión notoria como Alcatraz. Así que, por supuesto, eso iba a causar alguna reacción. Lo que sucedió en los años 70 fue la primavera croata, y Franjo Tudman fue parte de esa rebelión. Fue encarcelado 2 veces por sus escritos sobre la expresión del nacionalismo croata. Cuando Tito murió, todo se desmoronó, porque él era el único que mantenía todo unido. Todo estaba centralizado. Era un país, dijo alguien, donde las ganancias se nacionalizan y las pérdidas se socializan, porque el poder residía en Belgrado, que no tenía salida al mar. Because the power resided in Belgrade, which was landlocked. But Croatia, formed like a croissant, they had Pero Croacia se formó como un croissant. Tenían una franja de tierra muy delgada, pero larga, que bordeaba el Adriático. Obtenían gran parte de los ingresos del país a través del turismo, y por lo tanto había mucho resentimiento por eso, como puedes imaginar. Así que después de que Tito estiró la pata, Slobodan Milošević aprovechó la muerte e hizo un discurso en Kosovo, donde al principio no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero obtuvo tal respuesta cuando dijo, ya no más lo suprimirán, porque los serbios eran una minoría en Kosovo, y los musulmanes eran la mayoría. Y debido a esta supresión del nacionalismo, la identidad nacionalista y la identidad cultural, pudo formar esa revuelta con las minorías serbias en Kosovo y principalmente en Croacia. Croacia era un territorio principal para tomar. Y así fue como empezamos a ver a los diversos países, áreas, estados dentro de Yugoslavia separarse en países independientes. El primero, el segundo fue Croacia, el tercero fue Bosnia y Herzegovina. Y lo que sucedió fue que esto inició escaramuzas, peleas, que luego se convirtieron en tú matas a mi vecino, yo quemo tu casa, tú quemas mi casa, yo masacro tu aldea. Estos se convirtieron en una guerra de represalias, que duró varios años. Así es como comenzó. Así es como me encontré en medio de ello, 2 años después de que se negociara la paz en Dayton, Ohio, en los Estados Unidos. In Dayton, Ohio, in the United States. Yeah, because the way that La forma en que Yugoslavia se desintegró, de manera muy violenta, contrasta fuertemente con cómo la Unión Soviética se desintegró de manera mayormente pacífica, con algunas excepciones. Pero la desintegración de Yugoslavia, que tuvo lugar entre 1991 y 1999-2000, creo que la actual Serbia realmente se remonta a 2002, ¿verdad? Tuvimos remanentes de Yugoslavia, la República Federal, que existió hasta 2002, creo.
existed until 2002, I believe. Yeah, they had to kick, Sí, tuvieron que expulsar a Milosevic y terminó en La Haya, donde murió. Tudjman definitivamente habría terminado en La Haya si no hubiera muerto en el 99. He not died in 99. And the important thing is that, of course, Serbia was the Y lo importante es que, por supuesto, Serbia era la parte más fuerte de Yugoslavia, y la mayor parte del ejército yugoslavo eran serbios. Y lo que me estás diciendo es, por supuesto, extraño, porque Kosovo era una parte integral de Yugoslavia, ¿verdad? Pero uno de los mayores errores que cometió Tito fue que creó las divisiones dentro de su país a lo largo de estas antiguas fronteras étnicas, en lugar de crear algo más integrado. Pero lo que comenzó a suceder a partir de 1991 fue esta separación paso a paso de estas diferentes repúblicas. breaking away of these different republics, and Croatia being, of course, the most crucial one. Y Croacia siendo, por supuesto, la más crucial, nuevamente, porque es toda la costa. Quiero decir, sin Croacia, Serbia está básicamente sin salida al mar. Y además, los serbios y los croatas no viven propiamente en Serbia y Croacia, ¿verdad? Están por todas partes y se han mezclado. No es solo un pueblo serbio y un pueblo croata, son serbios y croatas dentro del mismo pueblo. Por eso esta ruptura fue tan absolutamente horrible. Y lo peor, algunos de los crímenes de guerra más famosos, Srebrenica, fue en 1995, ¿verdad? Srebrenica, help me, it was in 1995, right? No margactuas in you have Stasi nosos in strength and is terrest. E puis wed palficimenti. I can easily find it out. I'm sorry, because like the timeline actually matters quite a lot. Lo siento, porque la cronología realmente importa mucho. También me da vergüenza no tenerla correctamente frente a mí. Es solo porque sucedieron tantas cosas con diferentes actores que también se saboteaban entre sí. Pero tal vez vayamos ahora a 1997, cuando estás allí en Croacia, ahora independiente, y ya sabes, su propio país. Y lo que tú, ¿cómo continuó eso? Quiero decir, ¿te diste cuenta de que te habían mentido tanto estas personas? Quiero decir, probablemente te estaban alimentando con una narrativa, ¿verdad? Una forma en que querían que se creyera su propia historia nacional. Their own national history to be believed. Yeah, absolutely. And let me just mention, Sí, absolutamente. Y déjame mencionar, no mencioné el primer país que se desintegró, que fue Eslovenia. Y allí, ya sabes, Milosevic dice, oh mira, simplemente tómalo. Es muy homogéneo. Y no tenía nada que Milosevic quisiera. Como dijiste, él estaba realmente enfocado en Croacia. Pero sí, quiero decir, estaba tan frustrado después de estas entrevistas que ya sabes, ninguna de ellas me dio información que fuera real. Así que me dirigí inmediatamente a algunos de los contactos que Ivo me había dado, que eran periodistas independientes y disidentes. Y fue bastante interesante, porque cuando hice mi primera llamada telefónica a un periodista, él dice, oh sí, señor Joe, escuchamos que estaba aquí. Nos preguntábamos cuándo llamaría. We heard you were here. We were wondering when you would call. And he said, please do not tell me any information because... Y él dijo, por favor no me digas ninguna información porque nuestro teléfono está siendo monitoreado por la policía. Así que inmediatamente mi nivel de paranoia comenzó a aumentar. Pero estaba comprometido con el trabajo y se me hizo más evidente día tras día en qué posición insostenible me había puesto. Porque si escribía lo que ellos querían que escribiera, lo que el gobierno quería que escribiera, sería conocido como un propagandista pagado. Y eso era algo con lo que realmente no me sentía cómodo viviendo. Pero si escribía lo que se me hacía cada vez más evidente, que era la verdad, entonces sería un enemigo del Estado. Y cuando aprendí y conocí a estos diferentes periodistas, algunos de los cuales tuvieron sus coches bombardeados porque escribieron lo que al gobierno no le gustaba, me preocupé más por esa opción. I became more concerned about that option. Eventually became clear to me. Eventualmente me quedó claro que la razón por la que me contrataron no fue solo porque el médico de Yakov nos presentó, sino porque estaban llevando a cabo una gran campaña de relaciones públicas para renovar la imagen de Tudjman ante los ojos de Occidente. Ahora, una gran razón para eso era que Croacia quería entrar en la UE, lo cual lograron eventualmente.
Y número 2, o tal vez número 1, que Tudjman tenía un miedo mortal de ser llamado al Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en La Haya. Y así, cuando entregué mi manuscrito algunos meses después, Yakov me llamó inmediatamente al día siguiente. Dijo: Joe, por favor ven. Nos gusta tu libro, pero por favor ven. Hablemos. Dije: ok. Así que me sentó y dijo: Joe, escribes un libro muy bueno. Muy buen libro. He said, Joe, you write a very good book, very good book. Very small notes. His first Notas muy pequeñas, muy pequeñas. Primero, por favor, no menciones nada de la época comunista. Dije: bueno, ya sabes, eso fue una gran parte de la vida y carrera política de Tudjman. Fue un general del ejército, un general de escritorio en la campaña de Tito. Fue el más joven con 23 años. Realmente ascendió rápidamente en las filas. La gente todavía debate cómo lo hizo. ¿Era un soplón o lo que sea? Y luego Yakov dijo: otra cosa es el título. ¿Sabes? Dije, ¿qué tiene de malo A la sombra de Tito? Creo que es muy, ya sabes, descriptivo del hombre y del país. Él dijo: no, por favor, nada sobre la antigua época comunista. Dije: ok, ¿algo más? Él dice: sí. Oh, por favor, no menciones nada sobre crímenes de guerra. Oh, please do not mention anything about war crimes. I said, it's not going to be believable. Dije que esto no iba a ser creíble. No puedo hacer eso. Sabes, si realmente quieres que Occidente, particularmente América, aprenda sobre Croacia, lo grandiosa que es, cómo salieron como ganadores en las guerras de los Balcanes, cómo América los apoyó con asesoramiento militar y apoyo, y miró hacia otro lado mientras llegaban las armas. Si realmente quieres que Croacia sea conocida como una gran amiga de América, tienes que aprender a ser honesto, porque cualquier otra cosa va a parecer falsa. Así que fuimos de un lado a otro con eso. Negocié para que me dieran $10,000 y haría una pequeña reescritura. Intenté sinceramente hacerlo más equilibrado, pero no les gustó eso. Así que el libro nunca fue publicado. Entonces, ¿el libro A la sombra de Tito no existe hoy? Bueno, sí existe, simplemente no está publicado, ya sabes. Tal vez lo publique eventualmente, pero el libro que sí publiqué es La memoria detrás de mí, Balcanizado al amanecer, que da todos los detalles, no solo sobre las maquinaciones políticas o las operaciones de espionaje que hice, sino también mi trabajo con periodistas independientes y mis encuentros con mujeres bosnias y croatas, ninguno de los cuales fue exitoso. Así que eso fue un fracaso. Hablemos un poco sobre lo que realmente aprendiste cuando estuviste allí. Quedó absolutamente claro que formabas parte del enfoque de Croacia a través de intermediarios para reescribir la historia de una manera conveniente para Croacia y especialmente para Tudjman. En 1993 se creó el llamado Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Entre 1993 y hasta que se disolvió, creo que en 2017, realizó una enorme cantidad de investigaciones sobre crímenes de guerra y se le encargó investigar crímenes de guerra de todas las partes. Famosamente, de hecho, acusó a Milosevic. Milosevic murió misteriosamente. Aparentemente se ahorcó, aunque hay controversia sobre eso, mientras estaba bajo custodia. Creo que estaba en La Haya en ese momento. Y la posibilidad de que incluso los líderes políticos más altos fueran acusados y tuvieran que ser extraditados a La Haya era real. Así que había un verdadero incentivo para que Croacia dijera como, no, necesitamos una hoja limpia, una historia limpia. Así que salgamos. Déjame contarte la historia aquí. Yakov había organizado que yo entrevistara a Tudjman en cámara. Tenía todo un equipo de cámaras allí, y luego pasé la mayor parte de 2 días entrevistando a Tudjman. La primera, estoy moviendo la cabeza porque tengo una migraña recurrente, pero al recordarlo pregunto, va así. Entonces, cuéntame, ¿cómo te involucraste en la política croata? Literalmente 40 minutos después, todavía me estaba dando una respuesta para eso. Y el equipo de cámaras, los camarógrafos, se estaban quedando dormidos, ya sabes, con esto. Así que dije, está bien, mira, esto es al día siguiente. Decidí ir directamente a las grandes preguntas. Bien,
Así que dije, el día antes de la segunda entrevista, que fue el 6 de octubre de 1997, se anunció un acuerdo de que 10 de los sospechosos de crímenes de guerra bosnio-croatas se entregarían voluntariamente a La Haya. War crime suspects would voluntarily surrender to The Hague. Okay? And that announcement was immediately followed by Y ese anuncio fue seguido inmediatamente por la liberación de $40 millones en crédito a Croacia por parte del Fondo Monetario Internacional. Bien, así que le pregunté, le dije, bien, ayer, señor presidente, Croacia acordó que sus criminales de guerra se entregarán a La Haya. Le dije, ¿ve los crímenes de guerra como una parte inevitable de la guerra? Y él respondió, dice, citándome, no estoy a favor de considerar en los mismos términos a aquellos que causaron la agresión, que causaron todas estas tragedias, que pusieron en peligro tanto la existencia de Croacia como la vida de sus ciudadanos, y a aquellas personas que durante varias operaciones no pudieron frenar, no pudieron controlar sus sentimientos de venganza, sus deseos de represalia. Así que acaba de admitir que apoyaba a estos tipos. Y va más allá de eso. Entonces, eso es un sí. Eso es un sí. Es como sí, si lo hacemos, si lo hicimos, estaba bien. Si los otros lo hicieron, obviamente fueron crímenes de guerra y tienen que ser procesados. Pero si lo hicimos nosotros, estaba bien. Lo cual no es como funciona el derecho internacional. Sí. Pero aquí está la cuestión. En los Balcanes, durante y después de la guerra, es como nuestros héroes de guerra son sus criminales de guerra. Sus criminales de guerra son nuestros héroes de guerra. ¿Vale? De hecho, en 2017 hubo otro director de cine de operaciones, Slobodan Praljak, que se suicidó en el tribunal después de ser sentenciado por crímenes de guerra. 12 días después, se le otorgó un gran honor en la ciudad de Zagreb, al que asistieron ministros y políticos de alto nivel, un héroe. Así que puedes verlo desde su punto de vista o desde el de las personas que viven allí, diciendo que estos hombres a quienes ustedes llaman criminales de guerra defendieron nuestros hogares, nos salvaron la vida, ¿vale? Así que, al final, mi pregunta sigue siendo, ¿son los crímenes de guerra una parte inevitable de la guerra? Probablemente sí. ¿Es Minsk alguna guerra que no ha contenido crímenes de guerra? Can you mention any wars that have not contained war crimes? And still, they're illegal. Sí, y aún así, son ilegales. Es como decir, oh, ¿son los crímenes una parte inevitable de un Estado-nación? Sí, lo son. ¿Deberían quedar impunes porque lo son? No. No deberían. Ese era también el objetivo del tribunal, decir, no, estamos investigando los crímenes de guerra de todos, y luego todos tendrán que asumir lo que hicieron, ¿verdad? Y eso, por supuesto, es algo que ambas partes no aceptaron cuando les afectó. Es lo que quieres que el otro enfrente. Sí, y cuando entrevisté a estos 10 sospechosos de crímenes de guerra que se entregaron voluntariamente a La Haya, el abogado que los representaba me dijo, bueno, ya sabes, esto está sucediendo porque Estados Unidos se siente culpable de no haber detenido la guerra desde el principio. No man bodrniten carriages, ani así udius un excuse. Still no excuse. Aún no hay excusa. Sí, se vuelve más intrigante que eso, porque una de las personas principales que entrevisté fue un personaje al que llamé el sacerdote, pero su nombre real es Vladislav Bogarčić, quien era como el ministro de propaganda del pequeño mini-estado de Bosnia-Herzegovina. Bien, en el apogeo de la guerra en, ya sabes, 92, 93, tenías a los tres bandos luchando entre sí. Sí, en el centro de Bosnia. ¿De acuerdo? Así que era un baño de sangre continuo, día tras día. Y según Peter Galbraith, quien fue el primer embajador en Croacia, y Richard Holbrooke, ambos a quienes entrevisté en persona, estaban presionando a Tudjman para que tuviera una alianza con el ejército bosnio, para que pudieran unirse y rechazar la agresión serbia. Y no fue hasta que surgió el Acuerdo de Washington que lo hicieron. Le hice esta pregunta a Galbraith hace poco, un par de años atrás, y le dije,
¿No crees que ya sabes, este retraso que tuvo Tudman al no querer unirse a las fuerzas con el ejército bosnio fue porque quería que sus fuerzas reclamaran más territorio que Bosnia-Herzegovina antes de aceptar esa alianza? Y ya sabes, Galbraith dice, esa es una pregunta interesante, pero no lo creo. Galbraith says, that's an interesting question, but I don't believe that. I believe that he doesn't. No creo que simplemente no se sintiera preparado. Tenía un gran odio hacia los musulmanes y tuvimos que presionarlo. Así que cuando hablas con personas como Galbraith y Holbrooke, es desde un punto de vista realmente estadounidense. Ahora, de nuevo, esta es una guerra en la que Estados Unidos desesperadamente no quería entrar. Y no fue hasta que los halcones de guerra, como Albright y Holbrooke, y Richard Holbrooke, dijeron que era imperativo que detuviéramos el genocidio en nuestro tiempo. Así que no fue por ninguna ganancia territorial. No teníamos ningún interés vital real allí. Como dijo el ex secretario de Estado Baker, no tenemos nada que ganar en esta lucha. Baker said, we have no dog in this fight. But when it became apparent that Pero cuando se hizo evidente que, bueno, gracias a CNN, donde mostraron el bombardeo del mercado en Sarajevo, y estas personas que fueron asesinadas por las bombas serbias eran, ya sabes, compradores blancos de clase media, ya sabes, se veían igual que nosotros. Así que hubo, ya sabes, resistencia, y se convirtió en un... ¿Cómo se dice eso? Se convirtió en un tema en la carrera presidencial. Así que Clinton finalmente ganó esa carrera y sintió que tenía que darle seguimiento. Fueron personas como Holbrooke quienes lo presionaron a Warren Christopher, el secretario de Estado, para que se involucraran en respaldar eso. Así que primero se involucraron a distancia y luego consiguieron el acuerdo de la ONU para que la OTAN realizara algunos bombardeos. the UN agreement to have NATO do some bombing. Yeah. Sí, por supuesto, eso es a lo que todo se redujo en 1999, ¿verdad? Es esto, 95. Lo siento, yo. Estás hablando de Kosovo. Lo siento, estás hablando de Kosovo, no de Serbia después. Está bien. About Serbia later. I saw your video on NATO. Vi tu video sobre la OTAN, y estoy hablando de cuando la OTAN tenía una resolución de la ONU, y eso fue en el Acuerdo de Paz de Dayton. Así que sí, básicamente se trataba de bombardear a Milosevic para llevarlo a la mesa de negociaciones. Tuvieron muchos acuerdos de paz rotos antes de eso, y realmente se redujo al límite sobre el territorio. Y lo que Holbrooke me dijo que Tudman fue clave para Dayton, porque sin su acuerdo en cualquier cosa, ya sabes, nada habría sucedido. Y el acuerdo, ya sabes, la paz, no habría ocurrido. Y lo mencioné en los acuerdos de paz. Todavía el cese al fuego más largo de la historia. Es un estado fallido debido a la forma en que todo estaba estructurado. Estaba estructurado para quedar atrapado en ámbar, esta alianza incómoda, donde tienes una autoridad central débil, que es una combinación de las entidades croata y bosnia, dando el 51% de ese estado a ello, y el 49% que nombre de República Srpska, lo cual fue un insulto a los reins bosnios. Which was an insult to the Bosnian Muslims. Yeah, and now we're talking about Bosnia. Bosnia, the state of the country of. Ahora estamos hablando de Bosnia, el país de Bosnia-Herzegovina, tal como existe hoy. Pero, ¿cuál fue tu principal aprendizaje de esto? Como entender que lo que querían que hicieras era escribir una geografía sobre el santo Franjo Tudjman, que ya sabes, no podía hacer nada mal y no tenía un pasado comunista. Quiero decir, de nuevo, el tipo era comunista bajo Tito. Era parte de eso, ¿verdad? Al igual que Yeltsin, era parte del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él también era uno de ellos. Al igual que Milosevic y los demás, ¿verdad? Todos estaban dentro de este partido. Y luego la cuestión es que el partido también se desintegró, ¿verdad? Y querían olvidar esa historia. En lo que querían centrarse era en la lucha heroica por la libertad y la independencia, ¿verdad? Y la independencia. Freedom and liberty, right? In And Croatia. independence, you know. Independence. And no war crimes. No, but what it came down Y ningún crimen de guerra. Pero lo que sucedió fue un cambio. Sé que no terminé mi historia sobre el sacerdote, Vlado Pogačić. Es que había trabajado para Mate Boban. Y Mate Boban fue el presidente del efímero pequeño estado bosnio-croata llamado Herceg Bosna.
Y lo que se conocía de Boban era su increíble lealtad, sangre, cuerpo y alma a Franjo Tuđman, a quien veía como un santo, como un salvador del pueblo croata. Y entonces lo que hizo fue seguir al pie de la letra las órdenes de Tuđman. Y así, cuando Tuđman dio la orden de que necesitábamos poner a estas personas en algunos campos de concentración y encargarnos de ellas, Boban se lanzó a eso. Bien, y esto fue obviamente un punto conflictivo para que Estados Unidos se involucrara en apoyar a Croacia, porque no querían involucrarse con alguien que estaba cometiendo crímenes de guerra. Y así, a través de Peter Galbraith, se convirtió en su misión asegurarse de que Boban ya no estuviera en el poder. Galbraith apareció en la televisión croata y habló sobre los crímenes de guerra que Boban estaba cometiendo y que no podía usar la comida como arma porque Boban estaba deteniendo los convoyes de alimentos que llegaban. Se suponía que debían permitir la entrada de ayuda durante la guerra. Poco después de eso, Boban cayó sobre su espada. Simplemente dijo, «Está bien, voy a renunciar. Estoy equivocado. Hice todo. Todo lo que hice, tienes razón. Es cierto». Y eso permitió que Tuđman no tuviera esa mancha de Boban sobre él. Sin embargo, por supuesto, todo salió a la luz eventualmente en el Tribunal de Crímenes de Guerra. Y fue muy interesante escuchar a Vlado Pogačić hablar sobre esto. Nuevamente, él era el portavoz. Era el jefe de asuntos humanitarios, ya sabes, para Mate Boban. Y dijo que Mate Boban era una persona muy compleja. Sí, su defecto fatal fue ser demasiado leal a Tuđman. Y había hecho todo lo que Tuđman quería, y Tuđman lo desechó. Así que pude ver que el hombre tenía un sentimiento tan conflictivo sobre Tuđman y Boban. Realmente sentía cierta lealtad y amor por Boban, pero mucho odio por Tuđman. Es simplemente emblemático de una de las muchas historias políticas sobre las personas que son utilizadas a propósitos mayores. ¿De acuerdo? Pero cuando dijo eso, sabes, me estaba hablando de cómo Tuđman no permitiría unirse con el, ya sabes, el ejército musulmán bosnio hasta que, ya sabes, se le dieran garantías. Según Albrecht, Galbraith daba garantías de que Estados Unidos apoyaría la entrada de Rusia en la UN, los ayudaría con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, pero también les quitaría todo eso si no se unían. Así que ese fue un punto de inflexión en la guerra, porque los serbios perdieron más y más territorio. Las fuerzas conjuntas bosnio-musulmanas, bosnio-croatas y bosnio-musulmanas ganaron más y más territorio. Pero aún así, había mucha tensión entre los dos. Pero al final de la historia, solo para responder a tu pregunta, mi mayor lección fue no involucrarme en la política internacional. Dos cosas más que me gustaría discutir. Primero, ¿qué tipo de crímenes de guerra de Tuđman mismo aprendiste? Porque hay diferentes niveles de crímenes de guerra, ¿verdad? Si un soldado en el campo de batalla dispara a otro soldado que ya está ondeando la bandera blanca, entonces eso es un crimen de guerra. Pero eso es responsabilidad de ese soldado individual. Si un líder político ordena la construcción de campos de concentración o algo así, y luego que se ponga personas allí, y en el peor de los casos incluso sean ejecutadas, o se violen sus derechos humanos, entonces es un crimen de guerra estatal, ¿verdad? ¿Cuáles aprendiste? Y también dijiste, ¿cómo no? No puedo dejar de escribir sobre ellos en el libro. Sí, bueno, estaba claro sobre la conexión de Tuđman con los campos de concentración en Bosnia. Y después de la muerte de Tuđman, hubo acusaciones emitidas por La Haya contra los generales. Y mencionaron el papel de Tuđman en lo que llaman la empresa criminal conjunta, que tenía como objetivo eliminar permanentemente a los serbios de Croacia. Hubo la Operación Tormenta en el 95. Eso es una limpieza étnica, ¿verdad? Una operación de limpieza étnica. Sí, un crimen de guerra, exactamente.
Sí, hubo numerosos casos de limpia étnica y crímenes de guerra, y esos son los aspectos más destacados. Political war crimes. And then Crímenes de guerra, políticos. Y luego tal vez estás aprendiendo sobre el resultado de cómo es que querían que hicieras esto. ¿Sabes? Alguien que está en... ¿Ya tenías tu Emmy en ese momento o aún no? Sí, lo tenía. Sí lo hice, porque eso fue en el 91-92. Me retiré en el 97. So do you think I they, retired in 97. do you think they wanted somebody ¿Crees que querían a alguien de quien pudieran decir, mira, este es un director ganador de un Emmy que podría, ya sabes, en Hollywood, vender esto al público estadounidense? Ese era el objetivo, ¿verdad? That was the goal, right? Yeah, and let me tell you something I didn't Sí, mention. y déjame decirte algo que no mencioné. Fue que después de haber revisado el guión para la película biográfica de Jakov sobre Franjo Tuđman, titulada Franjo Tuđman, el George Washington croata, y antes de que me contratara para hacer el libro, él había hecho la biografía. Me entregó una copia. La reproduje y decía en los créditos iniciales, dirigida por Jakov Sedlar y Joe Tripician. Ahora, normalmente no me importa compartir créditos, pero en realidad prefiero haber trabajado en la película. Y me di cuenta de que esto era parte de su, ya sabes, está bien Joe, mira lo que estoy haciendo por ti, ¿sabes? See what I'm doing for you, you know? Now you have a name of this great, by the way, Yakov's films. Ahora tienes un nombre de este gran, por cierto, las películas de Jakov, tan torpes, como propaganda política, eran tan obvias, como arte y técnica, eran de nivel sub-B. Es conocido como el Leni Riefenstahl croata, pero añadí, pero sin el talento. Y tiene tal reputación que, recientemente, la película más reciente que hizo fue protagonizada por este actor que estaba desesperado por trabajo, Kevin Spacey. Y esto fue hace 2 años. Jakov hizo este documental biográfico, donde Kevin Spacey interpretó, prepárate, a Franjo Tuđman. Spacey played, get ready for it, Franjo Tuđman. De ninguna manera. No way, dude. And it was called. De ninguna manera, amigo. Y se llamaba Érase una vez en Croacia. Ahora, solo pude conseguir un par de clips de la televisión croata porque aún no se ha estrenado. Y no sé, la verdadera razón es que Jakov dice que no consiguió el dinero para estrenarla. Pero recuerdo haber hablado con varias personas, incluidos productores y camarógrafos que trabajaron para Jakov a finales de los 90, que aún no han sido pagados por él. Y hay una película que supuestamente codirigí con Jakov. No puedes conseguir una copia a menos que la busques en eBay, porque el máster y todas las demás copias están guardadas en el laboratorio. Aún no han sido pagadas por Jakov. Are kept in the lab, still haven't been paid by Yakov. So Yakov, you know, he paid me this. Entonces Jakov me pagó este dinero, pero cuando me lo pagó, lo hizo en diferentes plazos. El primer cheque fue emitido por el Teatro Nacional de Croacia. Otro cheque fue emitido por, lo juro por Dios, un restaurante italiano en Queens, Nueva York. Así que pudo recaudar dinero y contribuciones de la diáspora y donaciones de $5,000, $10,000, y pudo como usar eso junto con dinero del Estado cuando todavía trabajaba para Tuđman para hacer su trabajo. Pero sabes, después de que murió Tuđman, todavía pudo recaudar dinero y tiene bastante talento para eso. He has quite a talent for that. You know? So your story is actually it's not just how the Croatian. Entonces, tu historia no trata solo de cómo el Estado croata o Tuđman intentaron reescribir su propia historia, sino también de cómo las personas que pensaban que esto era importante, como este personaje Jakov, creen que es importante retratar correctamente la historia croata, ¿verdad? Así que no es solo el Estado, son propagandistas e ideólogos quienes quieren crear una narrativa, y lo hacen por diferentes medios. También involucran a personas como tú para contar la historia, y se pondrán en contacto. Y así es como creas una narrativa, si lo haces lo suficientemente grande. That's how you create a narrative, like if you do that big enough. Yeah, and you know, and so you look back on it. Sí, y entonces lo miras desde la perspectiva de hoy, y ves, mira, esos esfuerzos de propaganda no eran nada. ¿Sabes? Quiero decir, miras a cualquiera de estos otros estados autoritarios y el tipo de propaganda que están difundiendo,
y está súper potenciada, por supuesto, a través de las redes sociales, altamente sofisticada, altamente dirigida. Y es como, pero los motivos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Es para controlar la mente de la población, básicamente, para dirigirlos hacia una cierta narrativa política que esté más en línea con los gobernantes, para que los gobernantes puedan seguir en el poder, para que, ya sabes, el dinero pueda seguir fluyendo hacia ellos. So that the money could still flow up to them. So it's apparent everywhere you look these days. Así que es evidente en todas partes donde mires estos días. Pero lo que es interesante actualmente son los tipos de protestas que están ocurriendo en lugares como Serbia. Las protestas espontáneas fueron impulsadas por este accidente fatal en la estación de tren, y fue simplemente iniciado por estudiantes, y luego los estudiantes fueron eventualmente acompañados por agricultores, eventualmente acompañados por personas de clase media. Así que tenemos decenas de miles de personas, ¿verdad? Y tienes países como Serbia. Y luego tienes la República de Srpska, que debe mucha lealtad a Serbia. Serbia debe mucha lealtad a Rusia. Ahora, Dodik, que es el presidente de la República de Srpska, es ahora buscado. Republic of Srpska is now wanted. Hay una orden de arresto contra él, porque se había enfrentado al alto representante, que es un partido independiente que supervisa las funciones políticas de Herzegovina para asegurar que estén alineadas con los acuerdos de paz. Entonces Dodik dice, no, vamos a separarnos. Vamos a tener nuestras propias reglas, nuestras propias regulaciones. Y mucho de esto proviene del mismo tipo de pensamiento, donde ya sabes, nuestros héroes de guerra son tus criminales de guerra. Tus criminales de guerra son nuestros héroes de guerra. La negación del genocidio es ilegal en Bosnia y Herzegovina. Pero la República Srpska dijo, no, ya no. No estamos de acuerdo con esa ley. Y una vez que comienzas a entrar en el revisionismo histórico y la negación del genocidio, puedes causar muchos problemas en un periodo de tiempo muy corto. Así que es muy arriesgado en este momento. Sí, y Kosovo-Toving es muy difícil. Sin embargo, el tema de cómo funciona la propaganda es una de las cosas que más das. Difficult political place, but and Kosovo too, of course. The issue, though, of this way in which propaganda works is one of the things that most concerns me, because it's still Me preocupa porque estamos tan inmersos en ello ahora mismo, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de Ucrania y esta necesidad de que la gente cree santos, ¿verdad? Me recuerda mucho a cómo se retrata al señor Zelensky como un santo que no puede hacer nada malo, y ha sido retratado así durante mucho tiempo. Y luego las personas que especialmente los sitios occidentales apoyan a menudo son representadas de esa manera, ¿verdad? Son aquellos que nunca cometerían crímenes de guerra, o no se puede hablar de crímenes de guerra en este sentido, lo cual tiene una larga historia y pedigrí, ¿verdad? Si incluso retrocedes a la Segunda Guerra Mundial, y ya sabes, el hecho de que, Dresde, Hiroshima y Nagasaki, las bombas incendiarias de Tokio y todo eso, por supuesto, no fueron castigados, porque si los crímenes de guerra son cometidos por el lado bueno, por los buenos, por nosotros, entonces no son crímenes de guerra. Y esto continúa y continúa y continúa. And this continues and continues and continues. You have to take sides. Tienes que tomar partido, como alguien dijo, ¿de acuerdo? Si vas a estar involucrado en la política, eventualmente vas a estar apoyando a un lado u otro, ¿verdad? Así que sí, ese es un gran problema. Hay un escritor que me influyó mucho. Su nombre es Robert Anton Wilson, y él dice que llama a los humanos primates domesticados. ¿Sabes? Él dice que cada uno de nosotros vive en nuestros propios túneles de realidad. Así que si naces en Dublín, Irlanda, ves un túnel de realidad católico irlandés. Si naces en Moscú, ves un túnel de realidad marxista durante toda tu vida. Si naces en Irán, ves un túnel de realidad fundamentalista islámico. Si naces en Arkansas, ves un túnel de realidad fundamentalista cristiano.
because these of our basic mammalian Entonces, debido a nuestros imperativos territoriales mamíferos básicos, todos los mamíferos quieren territorio, ¿verdad? Y así ya sabes, los mamíferos lo marcan con excreciones, ¿de acuerdo? Y nosotros los primates domesticados lo marcamos con tinta, excreciones en papel, tratados de tierras, y dividimos las cosas en fronteras. Pero tenemos un deseo instintivo y una necesidad de identidad y de pertenecer a un grupo, lo cual está bien hasta cierto punto. Pero ya sabes, nuestros túneles de realidad no son el universo. El mapa no es el territorio. El menú no es una comida. No puedes comer un menú, ¿de acuerdo? En cierto punto tenemos que volver a entender, ya sabes, la ciencia cognitiva. Y esto es en lo que los propagandistas han sobresalido, y las personas que intentan luchar contra la propaganda aún no lo han dominado. Yeah, but it also shows our Sí, pero también muestra nuestra incapacidad, incluso si lo intentamos con todas nuestras fuerzas, de entender las cosas objetivamente. Siempre entenderemos las cosas narrativamente, como una historia. Conectaremos puntos y crearemos líneas de tiempo, ¿verdad? Y luego lo más sencillo es crear una línea de tiempo y una historia que se adapte a la tuya propia, como dirías, el túnel, ¿verdad? as you would put it, the tunnel, right? El túnel de la realidad. The reality tunnel. And El túnel de la realidad. Y la gente va muy lejos por eso, y paga a otras personas para recrear el túnel de la realidad para otras poblaciones, de modo que puedan compartir ese túnel, al menos en este aspecto. Y luego, parte del túnel es, por supuesto, que no ves lo que hay más allá de las paredes, ¿verdad? see what's beyond the walls, right? And you're Yeah. Well, hopefully that you can create a society where you have Bueno, balance con of suerte, puedes crear una sociedad donde haya un equilibrio de poder, donde tengas personas del Poder Judicial supervisando lo que sucede con el Congreso, supervisando lo que sucede con el Poder Ejecutivo. Por eso a los autoritarios les gusta tener todas las ramas bajo su poder, para que no haya más controles y equilibrios, no haya más límites a su poder, y no haya más límites a la cantidad de poder, dinero y daño que pueden hacer si son un autoritario descontrolado, que narcisista y autodestructivo. narcissistic and self-destructive. yeah. And we need, of course, the acceptance. Y necesitamos, por supuesto, la aceptación de que existen diferentes túneles de realidad, incluso contradictorios al mismo tiempo. Y necesitamos vivir con ese hecho. Necesitamos vivir con el hecho de que los criminales de guerra de un hombre son los héroes de otro, ¿verdad? O los terroristas de un hombre son los luchadores por la libertad de otro. Quiero decir, necesitamos vivir con eso. Y luego, necesitamos abordarlo de alguna manera. To live with that, and then we need to approach it somehow. Yeah, and the fact is that, yeah, Tudjman was the only Sí, person y el hecho who es que actually Tudjman fue la able to única lead persona this capaz de country sacar a out su of país de la guerra con éxito contra los serbios. Fue capaz de reunir una fuerza de combate de la noche a la mañana, cuando la milicia serbia que tenía el control, como dijiste antes, del JNA, el Ejército Nacional Yugoslavo, y todas las armas. Ahora, ¿dónde encuentras una fuerza de combate efectiva de la noche a la mañana? Tienes un número limitado de soldados, pero necesitas muchos más. Entonces, ¿dónde más buscas? ¿Buscas a los matones, los asesinos, los sicarios? ¿Cómo es que no hubo más crímenes de guerra? Tal vez esa debería ser realmente la pregunta. Sí. Yeah, yeah. And Sí, y se debe aceptar que Tudjman fue tanto un héroe como un criminal de guerra, punto. Ambos al mismo tiempo. both at the same time. Ambas cosas al mismo tiempo. Eres tan raro. Me alegra mucho que hayamos hablado de esto. Eres una de las que mí se puede entender estos rank. Sabes, hace mucho tiempo que no hablaba con alguien como. Well, I'm glad we could work this out because it's Bueno, me alegra que hayamos podido resolver esto, porque ya sabes, estos son hechos. Estas son realidades que si no las aceptamos y no las enfrentamos, nos arruinarán. Y quiero decir, lo peor que podemos hacer es crear, como dijiste, una geografía de algún líder político con quien luego nos identificamos falsamente como la solución a todos los problemas. Eso no es... the solution to all problems. That's not. Yeah. They are not. Yeah, without, I mean, in the 15th No lo son.
En el quinto aniversario de los acuerdos de paz de Dayton, Richard Holbrooke dio un discurso en la Universidad New School en la ciudad de Nueva York. Yo estaba allí, y él dijo que había ciertas cosas que habría hecho de manera diferente. Una de ellas fue no tener una comisión de reconciliación como la que tuvo Sudáfrica. Sin reconciliación, sin decir está bien, sí, cometiste este crimen. Sí, admito que cometí este crimen. Sí, afectaste a estas personas. Sí, estoy de acuerdo en que afecté a estas personas. Y sin eso, no vas a pedir perdón. Solo vas a pedir reconciliación. La reconciliación no significa que no vayan a la cárcel por los crímenes que cometieron. La reconciliación significa que llegas a reconciliar tu propio pasado y tal vez tu propia complicidad. Tal vez te atraparon. Tal vez dejaste de hablar con tu vecino. De hecho, hay una vieja expresión croata que resume esto. Es una vieja maldición croata. Que Dios mate a la vajmimicimfli. May God strike dead my neighbor's cow. No mi veino, la vaca de mi vecino. My neighbor's La cow vaca de Mesmalo. Agin Dangerous. Dice correr mens en tu brace en un nivel humano. rises up to the human level. That's what we need to stop. Yeah. Eso es lo que necesitamos detener. Es muy interesante que lo hayas mencionado, porque tengo un video con una jueza alemana que estaba trabajando con el tribunal en Sudáfrica, y ella tiene una historia muy apasionada que contar sobre eso también. Ahora pensaré si primero publico esta charla o la de ella, pero definitivamente van juntas, porque la reconciliación es lo que necesitamos buscar. Tripician, me gustaría agradecerte mucho por compartir tu historia y por darnos perspectivas adicionales. Ha sido un placer, Pascal. Muchas gracias. Much. Gracias.